Bonjour à tous. El día de hoy vamos a hablar de un tema cultural de Francia y es sobre los idiomas que se hablan en Francia aparte del francés. Entonces, vamos a comenzar y tenemos en primer lugar, obviamente, el francés, français, que lo hablan aproximadamente 66.4 millones de personas en el país. Francia tiene alrededor de 68 millones de personas, es decir, que hay cierta cantidad de gente en Francia que no habla francés, pero bueno, en este caso, pues es el idioma más hablado, todo el mundo lo habla en el país, casi todo el mundo, y pues es el idioma que te va a servir para moverte ahí. Ahora, el francés entra dentro de la categoría de lo que se le llama las lenguas d'oï, que es la parte norte. Como vimos en el video anterior de la historia de Francia, el francés se origina de la parte norte y principalmente de París. ¿Sí? Es una pequeña diferencia que hay en cuanto a los idiomas y es el idioma que tiene esa pronunciación tan particular que lo diferencia de otras lenguas latinas. Bueno, después tenemos uno que es el alsaciano, alsacien. En alsaciano no sé cómo se pronuncia eso, que es el sachis, que es básicamente una versión del alemán. El alemán no es un idioma completamente centralizado como lo es el español o el francés, sino que tiene variaciones. Y en este caso, el alsaciano es el idioma alemán o una lengua germánica que se habla en esa zona. Si conocen un poco de la historia de Francia, sabrán que lo que es Alsacia y Lorena fueron territorio que pasó de manos de Francia y Alemania en varias ocasiones en la historia. Es por eso que este idioma es muy particular de esa región. Ahora, ¿cuántas personas lo hablan? Bueno, lo hablan alrededor de 700.000 personas. No son muchas y realmente quienes lo hablan son gente mayor, como la mayoría de idiomas que vamos a ver. Aunque hay cierto intento de revivir esta lengua para promover la cultura de la región. Si ustedes van a esa parte del país de Francia, notarán que se parece un poco más a la cultura alemana. ¿Sí? Este idioma, pues ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero pues se darán cuenta cuando lo escuchen o cuando lo vean que se parece mucho más al alemán. Seguimos con el occitano, l'occitan, que lo hablan alrededor de 500.000 personas en la parte sur de Francia. Este es un idioma histórico y es lo que se llama la langue d'oc, que es básicamente un idioma parecido al catalán, pero que en este caso tiene sus variaciones regionales. No es un idioma completamente unificado porque hay ciertas zonas que tienen unos dialectos que se diferencian de otros, pero existe una especie de gramática o de forma estándar escrita con la que se pueden comunicar la mayoría de hablantes del occitano, que como en el caso anterior, son gente que lo habla como segundo idioma, los jóvenes, y casi no hay personas que lo hablen de manera nativa en su vida diaria. Este idioma tiene mucho apoyo popular en la zona porque también es como que la identidad del sur de Francia, lo que se le llama le midi français, el mediodía francés. Y bueno, es una forma de promover la propia cultura frente a lo que es el resto de Francia. Bien, seguimos con el idioma breton, el bretón, Brace, que lo hablan en la zona de la Bretaña. Esta zona es muy curiosa y muy interesante porque, si se dan cuenta, dice Bretón, Bretaña, que nos recuerda a qué país, a la Gran Bretaña. Y esto se debe a que la gente que pobló esta zona, que ven aquí en el mapa, era gente que venía de las Islas Británicas. Cuando los romanos conquistaron las Islas Británicas, que lo llamaron Britania, estuvieron viviendo por ahí un tiempo lo que era el pueblo bretón o britano romano. Pero cuando cayó el imperio romano, que se tuvieron que salir de ahí los romanos por cuestiones de que, bueno, su imperio se estaba cayendo, quedaron aislados, o más bien quedaron a merced de otras tribus, lo que se había formado ahí de los bretones o britanos, más bien lo llamaríamos britanos. Ellos llamaron como ayuda de mercenarios anglos, yutos y sajones para que los ayudaran a luchar contra los pictos, que eran básicamente los que vivían en la zona que hoy es Escocia. Pero pues esa gente llegó y se instaló y empezó a desplazar a los britanos. Entonces esos britanos, huyendo de pues las guerras y la conquista de los anglos, jutos y sajones, muchos se embarcaron en barco y se fueron a la zona que vemos aquí en el mapa. Y es por eso que esa zona se llama la Bretaña.
Ahora, este idioma no es un idioma ni latino ni germano, sino que es celta. Y bueno, cuando veamos los ejemplos se darán cuenta que es un idioma bastante diferente a los otros idiomas que podemos ver más populares en el mundo, ¿sí? Y por lo tanto también tiene una cultura muy particular que se parece mucho más a la irlandesa que a la francesa. Pero bueno, pasa lo mismo que con todos los otros idiomas minoritarios de Francia, que es que todo el mundo habla francés y esto lo hablan como segundo idioma y muy poquitas personas lo hablan de manera nativa. Pero es una lengua muy interesante y una cultura muy interesante. Yo viví ahí un tiempo, como alrededor de un mes, y pues sí, estuvo muy interesante. Bien, seguimos con el corso, el corse o corsu, que lo hablan alrededor de 150.000 personas en la isla de la Corse. El corso es uno de esos idiomas que tiene mejor vitalidad, a pesar de que lo hablen menos personas, pero también es porque es una isla en Francia. Porque pues al estar aislado, al estar más alejado de lo que es la Francia continental, pues tienen manera de preservarse como cultura. La isla de Córcega, que es la isla que está aquí, que está al lado de Italia, tiene una cultura mucho más parecida a la italiana, que se ha ido afrancesando con el paso de los siglos, pero el idioma corsu se parece mucho más al italiano. Y si tú lo lees vas a ver que bueno, se parece mucho más. Lo veríamos más cercano al español que el francés cuando se habla principalmente. Otra curiosidad es que de aquí, de esta zona, es de donde nació Napoleón Bonaparte, porque Napoleón Bonaparte pues no era francés de la zona típica francesa, sino que nació en esta isla, y es por eso que tiene ese nombre tan que suena como italiano, Napoleón Bonaparte, ¿de acuerdo? Bueno, pues una curiosidad más sobre las lenguas de Francia. Vamos a hacer una pequeña comparación de cómo se escucharía. Yo no hablo estos idiomas, pero voy a tratar de hacer el intento de pronunciarlos. Una frase en español, en francés y en los otros idiomas de Francia. Tenemos pues la frase de aquí, en español: buenos días, me llamo Antonio, me gustan los idiomas. En francés sería: bonjour, je m'appelle Antonio o Antoine, et j'aime les langues. Y me gustan los idiomas. Ahora en alsaciano: Gute Morgen, ich heiße Antonio und ich mag sprechen. Si han aprendido un poco de alemán o han escuchado el alemán, se darán cuenta que se parece muchísimo. Bien, vamos con el occitano. Bonjour, me son Antonio e m'agradan las lenguas. Es una especie, si ustedes lo ven aquí, es una especie de mezcla entre español y francés, ¿sí? Que pasa lo mismo con el catalán. De hecho, esto se suena muchísimo a catalán, pero bueno, son dos idiomas diferentes. Vamos con el bretón. Demat, Antonio em eus anvet ha me bi abig din ar jesou. Bueno, como pueden darse cuenta, esto no se parece en nada a los otros idiomas. Es completamente diferente justamente porque es una lengua celta. Y por último tenemos el corso. Buongiorno, mi chiamo Antonio e mi piacciono e lingue. Bueno, como se dan cuenta, aquí se parece más al italiano que a lo que es el francés. Pero de nuevo es un idioma diferente. Finalmente vamos a hablar de otras lenguas que existen en Francia. Bueno, en realidad hay varias que se le llaman patois. Por ejemplo, ¿cómo se llama este idioma? Bueno, el franco-provenzal, que es uno que se habla cerca de Suiza, pero creo que se habla muy poquito en Francia. El picardo, ese es el que me estaba acordando, el picardo, que se habla como que en el norte de Francia. Y todas esas son idiomas y dialectos que ese es el problema, que no se sabe muy bien si son idiomas o dialectos, porque son hablas muy particulares de Francia, pero que no tienen la cantidad de gente suficiente que las habla en su vida diaria, ni tampoco tienen una forma estándar de hablarse. Es como si, por ejemplo, tratáramos de hacer un estándar de cómo habla la gente del norte de México con la gente que habla del sur de México. Es más o menos así. Sabes que son formas diferentes del mismo idioma, pero no tienen unas reglas de cómo se deben escribir. Pero otros idiomas, en este caso tenemos unos que sí son muy definidos, como son el catalán, catalán diríamos en francés, que lo hablan alrededor de 100.000 personas en Francia, principalmente en lo que es la frontera con España. De hecho,
este idioma no tiene tantos problemas porque como en España hay mucho material, muchos medias que hablan en catalán, pues estas personas que hablan catalán en Francia lo pueden ver. Luego tenemos el vasco, que en francés sería basque o euskara en vasco, en idioma vasco o vascuense, que lo hablan 50.000 personas en Francia. De nuevo, se habla muchísimo más en la frontera o en la parte de España que hace frontera con Francia, pero bueno, estas personas lo pueden aprender, aunque el idioma vasco es un idioma difícil porque no se parece en ninguno de los idiomas de Europa. Entonces, muy poca gente lo aprende por su parte. Pero la gente que lo habla de manera nativa o culturalmente, pues siempre tiene en España la zona donde pueden practicar el idioma. Y finalmente tenemos el flamenco o el flamand, que no tiene que ver con la música, que es el flans, la versión belga del idioma holandés. El holandés le pasa un poco lo que es el alemán, y es que no hay una forma estándar que se supone todo el mundo habla, pero los dialectos hacen que esta diferencia a veces sea muy grande y no se entiendan. En este caso el flamenco es lo que es el idioma que se habla en la forma del holandés que existe en Bélgica. Y hay una pequeña parte, como Bélgica hace frontera con Francia, que habla flamenco, habla este idioma. Son muy poquitas personas, son como 20.000 personas que hablan este idioma. Entonces, pues no, a menos que tú quieras especializarte en el idioma holandés y flamenco, no te va a servir de mucho aprenderlo, pero bueno, ahí está como mención. Y bueno, eso sería todo por el momento. Ya saben, dudas y preguntas me lo pueden hacer en los comentarios y nos veríamos en el próximo video. A la prochaine.